Hola, bienvenidos al séptimo episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. Hoy hablaremos sobre el primado negativo, una técnica sutil pero poderosa que ha sido utilizada por décadas en películas, series y medios para ocultar verdades a simple vista. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos ficción fuera una preparación psicológica para ignorar la realidad? Carlos, vamos a platicar hoy de este fenómeno que como tal no se puede llamar que sea comprobado, más bien es una teoría tal cual, pero es algo que todos hemos visto, principalmente, como dice la introducción, en películas, series e incluso pues libros, ¿no? Yo creo que te ha pasado, nos ha pasado a muchos en alguna ocasión ver alguna serie o alguna película que a lo mejor viste hace muchos años y que de repente dices, híjole, yo ya había visto esto en algún lado. No sé si tengas por ahí algo presente. Sí me he dado cuenta de repente, digo no de ahorita, sino de hace tiempo, en el que vemos algunas series, alguna película en la que empiezan a hablar sobre temas que siguen siendo como que un enigma, siguen siendo no muy estudiados, como hemos tratado en este podcast, algunos temas. Entonces sí he estado consciente un poco en el darme cuenta que empiezan a estos programas últimamente a ser sobre todo muy sobresalientes, ¿no? O sea, casi siempre estos tipos de series se dedican a este tipo de temas. Y bueno, en esta parte pues sí he visto, me he preguntado, ¿no? ¿Por qué razón últimamente se habla mucho sobre ese tema o hablan sobre los temas dando como una antesala de lo que posiblemente pueda pasar en el futuro o si no es que ya está pasando? Así es. Y fíjate, o sea, de hecho, como tú comentas, yo creo que esto se ha hecho más, pues bueno, ya más evidente a los últimos años, ya que, pues bueno, obviamente antes no había tanta producción de medios audiovisuales. Probablemente, pues este tipo de situaciones, pues se acuñaban desde antes, pero pues en libros, y como sabemos, pues antes la gente no tendía a leer tanto. Digo, hoy en día tampoco, pero pues obviamente antes era mucho menos. Ahora bien, para tener un poquito de, pues ya de información más concisa, vamos a platicar sobre el concepto de primado negativo. El primado negativo es un proceso psicológico, mediático y cultural, mediante el cual una idea, evento o creencia potencialmente cierta es presentada de forma distorsionada, caricaturesca, absurda o con el fin, intencional o no, de generar una respuesta automática de rechazo en la audiencia. Esto cuando la idea parece estar en un contexto real o serio. Fíjate, aquí algo extraño es que como ya hemos visto anteriormente en la programación neurolingüística o los mensajes subconscientes, se trataba de que el mensaje llegara a ti de forma afirmativa para que cuando tuvieses tú algún detonador ocurriera. Pero en este caso es al revés. Es para que cuando ocurra la situación que ellos quieren darte a conocer, tú la hagas menos, la dejes pasar, como si no darle ya relevancia a lo que está pasando. Sí, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, de lo que es primado negativo, bueno, sobre todo los primados, que entiendo que es primado negativo y primado positivo. Así es. En este caso, estamos hablando del primado negativo, como tú bien comentas, es una idea, un estímulo que se nos da con tal de ponerlo tan fresco que en el momento que llegara a ocurrir este evento o esta situación que nos están brindando por medio de los estímulos, existe un rechazo inicialmente por decir no lo creo, no, ya lo vi, pero no es posible, que el mismo cuerpo inconscientemente genere un rechazo a este pensamiento. Y el privado positivo es precisamente lo opuesto, sino es crear ese estímulo que nos haga creer más fácilmente. Entonces, creo que esa es la diferencia entre privado negativo y positivo. Ahora, los dos obviamente sirven para manipulación y sobre todo con fines de algunas élites, como hemos platicado en episodios anteriores. Sí, así es, y como bien mencionas, pues en el caso del primado negativo, se trata de darle una connotación negativa, pero fíjate que más allá de que sea negativa, como te comentaba, es más bien darle poca relevancia. Ajá, exacto. O sea, no es tanto como que, por ejemplo, como el episodio pasado que hablábamos de los ovnis y extraterrestres, ¿no? Es como cuando vemos la película, por ejemplo, de Mars Attack o la película de Paul,
que son extraterrestres que, pues bueno, son graciosos, son chistosos, son tontos incluso, en lo cual, pues bueno, te manda un mensaje a lo mejor como de, ay, pues mira, esos tipos Muy son ligero, ¿no? Como que exactamente. no es algo serio, ¿no? Esta situación. Sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que cuando este tipo de situaciones ocurren en la realidad, la gente diga, ay, no es cierto, es que es como el de la película, o sea, pero decirlo como de una forma despectiva. Entonces, esto lo que hace es ponerte enfrente el fenómeno tal cual, y obviamente cuando tú ya lo veas, decir, ah, eso no pasa, eso pasa en las películas, ¿cómo crees que va a ser real, no? Entonces, digo, esa es la gran diferencia, que en este caso se trata de hacer menos los eventos para que cuando ocurran, pues no sean realmente, tengan un impacto importante. Sí, de esa forma generar un rechazo, ¿no? Como lo Ujú. vimos en una serie, en una película, de una forma caricaturesca, en el que no era peligroso, no era serio, o lo vieron de una manera tan común en la serie. El privado negativo lo que dice es que al momento de presentarte o que se presenten esas situaciones, pues uno va a generar una resistencia, ¿no? A lo que uno está observando, uno está viendo, porque dice, ay, yo lo vi en una serie y la verdad es que no era peligroso, no, Exactamente. no pasaba nada, o era chistoso, el extraterrestre que vimos, pues era gracioso, era simpático, Ujú. bonachón, y de esa forma, pues quitarle mérito e importancia a las situaciones que están ocurriendo, ¿no? En ese momento. Y fíjate, hay un ejemplo que es muy, así de la vida de cotidiana, no tiene que ver absolutamente nada con series, ni películas, ni nada del estilo, pero es algo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando en oficina, en una empresa. Muchas veces las empresas, el área de RH, cuando van a tener que hacer ajustes, por ejemplo, que va a haber un despido masivo, o que van a poner un nuevo jefe, o va a haber movimientos serios dentro de la empresa, pues se dice que las mismas áreas de recursos humanos empiezan a soltar los chismes, ¿no? Al famoso radio Ujú, pasillo, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan desde semanas antes a decir, ay, pues que van a empezar a correr gente, ay, que van a empezar a correr a tal o cual, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Pasan ciertos días, ciertas semanas antes de que ocurra el evento ya realmente dentro de la empresa. Pero cuando pasa, como la gente ya escuchó tanto acerca de él, ya estuvo hablando de ello, ya estuvieron incluso mofándose de que van a correr gente, de que se va a ir tal o cual persona, el día que eso pasa, pues la gente ya no actúa de la forma Sí, que si, exacto. ajá, que si fuera en el momento todo, ¿no? Entonces digo, es un ejemplo de la vida cotidiana y es más o menos como podernos entender de qué forma trabaja este tipo de programación. Realmente es una estrategia psicológica en la que, como bien comentas, muchas veces no es que predigan, que hagan una predicción de lo que va a pasar en el futuro, sino que hay un plan ya establecido Exacto. para que las cosas sean asimiladas o rechazadas por las personas de una manera inconsciente. Porque, bueno, vamos que estas ideas de los primados tienen su fundamento en la memoria externa o en la memoria consciente y en la memoria inconsciente, como bien te comento, hemos platicado en otras ediciones, pero precisamente la memoria exterior, la memoria consciente es en la que nos dicen algo y recordamos algún evento cotidiano, un cumpleaños, algo que hicimos el día anterior, etcétera, pero la memoria inconsciente a veces queda ligada o queda muy bien ligada a los sentimientos, a las emociones. Entonces muchas veces nos queda esa percepción sobre algo y ya no recordamos como tal el evento, pero sí inconscientemente recordamos emocionalmente qué nos hizo sentir ciertas situaciones. Por eso que a veces estamos en algún lugar o olemos alguna situación, algún perfume, etcétera, y nos trae algún recuerdo y a lo mejor no recordamos, en ese caso no estamos conscientes exactamente de qué recuerdo es, pero sí nos genera una emoción positiva o una emoción negativa. Entonces, de esta forma, en la memoria inconsciente, es la forma en la que se manejan estos primados, el primado negativo, para llegar a la conciencia de la gente y lograr los fines en los cuales la gente a veces no entienda por qué razón está actuando o pensando de cierta forma. Ujú. Y como bien mencionas, o sea, no es como tal que sean predicciones, o sea, muchas veces más bien se tienen ya ciertas proyecciones de Ujú. hechos que puedan llegar a ocurrir. Obviamente hay cosas que ya las élites seguramente, como hemos platicado, pues ya tienen firmemente los hechos de que van a ocurrir, ¿no? Pero pues gran parte de estas situaciones no tienes eso, es como proyectar lo que ocurre a lo que pueda pasar en cierto momento, principalmente, por ejemplo, con lo que pasó en las pandemias, ¿no? O sea, como tal, no hay una proyección, o yo creo que incluso cualquiera de nosotros está consciente de que eso puede pasar en cualquier momento. Y eso no es como tal una predicción, es simplemente un hecho que es tangible por la misma naturaleza. Exacto, como tal mencionas de la manipulación, pues esta manipulación inconsciente es realizada por los grupos de poder, por las élites, de tal forma que no seamos conscientes de las situaciones. Tenemos bien entendido que el inconsciente o el subconsciente no entiende o no comprende lo que es la palabra no.
Entonces muchas veces lo que utilizan estas élites es ponerte alguna situación, o los gobiernos sobre todo, esa situación en la que no va a ocurrir cierto tipo de cosas y te la ponen, te ponen la antesala de que no van a realizar ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, nada más por dar un ejemplo, López Obrador, ¿no? Que comentó al inicio de sus gestiones, había dicho que no iba a militarizar el país, que no, la Guardia Nacional no iba a tener injerencia en la vida civil de las personas, y él dijo, no, no va a pasar esto, pero esto de alguna forma está dando una antesala del proyecto que ya tenían. Ujú. Al momento de decir no va a haber militarización, está poniendo la palabra no, entonces la gente conscientemente queda tranquila, es decir, piensan no va a haber militarización, pero como el inconsciente no comprende la palabra no, entonces lo que queda impregnado en nuestras mentes es va a haber militarización. Y aunque alguien muy despierto diga no, pero yo estoy consciente y sé que no va a haber esta situación, o por lo menos dijeron que no iba a haber militarización, lo que está ocurriendo es que inconscientemente ya están preparando en la cabeza de la gente, ya saben que por lo menos ese tema ya está sobre la mesa, ¿no? La militarización. Entonces al momento que dicen no va a haber, se quedan tranquila la gente, pero realmente lo que ya nos metieron en la cabeza desde un inicio es que la posibilidad de que en algún momento pueda haber una militarización. El segundo aspecto de eso ya es la planeación, ¿no? Del proyecto, es decir, ya una vez que te metieron esa idea en la cabeza, resulta que el gobierno, por ejemplo, puede decir, ahora dijimos que no, pero vamos a platicarlo con el Senado, vamos a platicarlo. Entonces, de alguna forma ya empiezan a hacer una antesala de esto, ¿no? Entonces, cuando habían dicho al principio que no, luego como ya no hay resistencia de la gente porque de alguna forma ya sabe sobre el tema o ya se pasa a la segunda etapa, que es el entender que se va a poner sobre el debate, pero aún así como que no es nada efectivo, pero ya están empezando a prepararnos a todos emocionalmente y mentalmente para esa posible situación que va a ocurrir. Y ya por último, llega un punto en el que dicen, no, ahora sí resulta que sí va a haber militarización, como ocurrió efectivamente en este Claro. gobierno, y ya la gente pues ya está preparada, o sea, ya la prepararon de antemano de que esa posibilidad iba a ocurrir, primero que no, después que se iba a poner en debate, y finalmente pues lo logran imponiendo, ¿no? Entonces realiza el gobierno toda esta manipulación de los medios, unos simulacros que hacen previamente para que en algún punto la gente ya no ponga resistencia a una idea que ya tienen programada hacer. Ahora bien, dando un poquito más, siguiendo un poquito en la parte de la conceptualización, vamos a darle un poquito al origen de esta parte del primado, ¿no? Porque como tal no es algo que haya surgido apenas, ¿no? O sea, no es algo de hace 10 años. Al contrario, es algo que casi ya tiene 50 años. Lo que pasa es que, como mencionábamos, pues la mediatización de la sociedad no se había dado tan fuerte hasta estas épocas. Pues obviamente, pues bueno, estos programas se han ido implementando desde hace muchísimo tiempo, pero hasta hoy en día es como nos damos cuenta o somos más conscientes de cómo han venido trabajando. Aparte de que ya hay un cúmulo también de bastantes ejemplos que podemos tomar pues para darle seriedad a esta situación. El primero, pues bueno, se basa en el priming. Este es una teoría que viene de los 70s y es la que tú mencionabas, ¿no? Es que demuestra cómo la exposición previa a estímulos refuerza las asociaciones neuronales. O sea, lo que decíamos, tú estás viendo en la televisión, en la película, una idea, la ves tantas veces, la tomas de una manera tan negativa o no bien tan positiva, te ríes con ella, la disfrutas, a lo mejor, por ejemplo, te vuelves fanático de una serie de películas o de una ideología de alguna película que pues se vuelve parte ya integral de tu forma de pensar. A lo mejor no te vas a guiar totalmente, pues bueno, para hacerlo de esa manera, ¿no? Porque pues tampoco eres, ¿cómo decirlo? No eres un ignorante, a lo mejor que de plano vayas a basar tu vida en una película, pero inconscientemente pues se quedan regados ahí pedacitos de esta situación en tu subconsciente, ¿no? Ahora bien, esta parte es como que la base de todo esto, cómo funciona, ¿no? Esto, como te menciono, se toma de una manera tal en que la programación se lleve para que el estímulo que está viendo la persona, pues insisto, sea de una forma negativa. Negativa en el sentido de los marcianos son chistosos, los marcianos son ridículos, las pandemias, a lo mejor, pues bueno, con cualquier cosa se solucionan, es culpa de alguien, o sea, siempre le tratan de dar una connotación en la cual, por más grave que sea la situación, sea de una manera afable para la sociedad, ¿no? Para que, insisto, al final cuando esto ocurra, pues bueno, no haya un impacto tal que la sociedad explote, al contrario, que diga, pues ya lo vimos, pues ya pasó. O hasta ya sorpresa, ¿no? Así como que, ay, mira, esto lo predijo, ¿no? Como lo ve al futuro, ¿no? O sea, Ujú. hay muchas cosas que hasta las tomamos de manera
chistosa, ¿no? Porque así nos están programando. Sí, es curioso porque de hecho se dice que incluso las personas que son los guionistas, por ejemplo, de ese tipo de programas de televisión o de series o películas, que dicen muchas veces ellos mismos no se dan cuenta de que están entrando en el primero negativo, es decir, no es que lo hacen con esa intención muchas veces de que están siguiendo la propuesta o el planteamiento que se les hace, sino que ellos mismos ya están dentro del primero negativo y a veces ellos mismos crean ese tipo de series sin darse cuenta, incluso ellos mismos, ¿no? Entonces, porque ellos mismos están dentro ya del, por así decirlo, del engaño, ¿no? O de la manipulación que se está realizando. Y sí, es curioso ver esa situación. Incluso estos mismos de repente llegan a hacer algún episodio, es muy famoso esto de los Simpsons, ¿no? Claro. Que mucha gente comenta, ¿no? De que, oye, los Simpsons predijeron, o ¿qué harán los Simpsons, o cómo sabrán del futuro, porque predicen muchas cosas en sus episodios. Pero resulta que no es precisamente que ellos estén haciendo una predicción sobre el futuro, sino que es como lo que hemos estado platicando, que de alguna forma ya era una agenda que tenía algún gobierno, etcétera, en el que desde un principio te están poniendo los hechos que podrían pasar en un futuro de una manera chistosa, de una manera que no es 100% segura, pero ya nos están haciendo llegar esos estímulos, esa información, para que en el momento que ocurra, porque es parte de la agenda y por medio de la manipulación hagan que ocurra esa cuestión en el futuro, ya uno piense que fue una predicción, pero realmente fue una manipulación que desde un principio ya lo tenían agendado, ¿no? Que así tenían que ser las cosas, y así ha sucedido en varios episodios de Los Simpsons en los que predicen, por ejemplo, cuestiones políticas, Claro. etcétera, pero no es que hayan visto el futuro, sino que era parte de lo que ya sabían que o querían provocar en un futuro, ¿no? Y querían que la gente lo asumiera, lo tuviera presente para que no les resultara tan ajeno en el momento que ocurriera. Claro, y muchas veces incluso ya trabajan bajo pautas, ¿no? Así como que le dicen, mira, vamos a hacer un programa de tales características que trate de esto, y necesitamos que el personaje principal se dirija a tal punto, ¿no? Entonces, obviamente, pues ellos ya teniendo esas pautas, pues hacen los guiones, las ideas, pero ya les están marcando también esas directrices, ¿no? Sobre a dónde tienen que llevar los programas. Uh-huh. Entonces, obviamente, esto hace que coincidan en muchos puntos que posteriormente se llevan a cabo, pero ya como tal a veces no es ni su idea, ellos son escritores como tal, ¿no? Dicen, Sí. tú desarrollame esta idea. Sí, exacto. Y entonces, obviamente hay muchos escritores que pues bueno, son talentosísimos y ellos se hacen toda la idea en general, ¿no? Pero sabemos que hay otro tipo de escritores que son de este tipo, ¿no? Los cuales ya les dan la idea y nada más desarrollan. Entonces, pues sí, también hay que diferenciar esta parte, ¿no? Porque también hay muchos que ya desarrollan lo que les pide la parte de la jefatura de los estudios, ¿no? Entonces es donde ya se mete esa mano oscura, ¿no? Como de dónde llevar la información que quieren dar a conocer. Ahora bien, esta parte en los 90 es cuando hace su boom, cuando hace el boom de la cultura conspirativa y metapolítica, que esto fue en general, obviamente en los 90 como que fue un boom de la parte, pues yo diría más que metafísica, paranormal. Ajá. Y yo creo que yo le achaco mucho a series como, obviamente, los Expedientes X, Sí, sí. como Millennium, como algunas otras que había del estilo, ¿no? Que realmente fue cuando se dio el gran boom de la parte de todo mundo querer ver cosas paranormales, de los fantasmas, de los ovnis, de toda esta parte del gobierno oscuro. Entonces, en los 90 es cuando se empieza a dar como que esta ya, si no como tal reconocimiento, pues sí masificación de la idea, ¿no? De las conspiraciones y de cómo podían llegar a manipular. Y justamente en esa época de los 90, pues salen obras como tipo de La Independencia, Hombres de Negro, obviamente la Matrix, que pues bueno, sería como Sí, sí. la principal, y obviamente pues bueno, Los Simpson, que ya dijimos ahorita y podemos mencionarlos, un programa completo nada más de puras predicciones de ellos, ¿no? Eso en el sentido de lo paranormal, ¿no? Es decir, Claro. de estos temas, pero realmente en cuestiones políticas o globales, sociales, esto se ha dado también desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, como bien comentas, en cuestiones de estos temas diferentes o paranormales, sí es más reciente, ¿no? Como de los años 90. Así es, desde los 90, pues bueno, es cuando como mencionamos se dio este boom, pero ya desde años atrás, décadas atrás, pues se habían dado este tipo de fenómenos de programación, o más bien ¿cómo decirlo?, de poner mensajes que se iban a cumplir posteriormente, principalmente en la parte militar, con lo que fue el reclutamiento, desde los años 50 con Elvis, posteriormente la guerra de Vietnam, etcétera. Siempre han puesto estos mensajes, pues sobre todo la parte de fomentar el reclutamiento de jóvenes, ¿no?
pues para Los los fines ejércitos. políticos, ¿no? Exactamente, entonces, pues esto ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, como te comentaba, desde los 90, divulgadores como David Icke y Michael Tarzian postularon que Hollywood cumple una función de desestabilización y ridiculización, pero también, como hemos visto, más allá de ello, pues es una herramienta de manipulación y programación también de las élites, ¿no? O sea, en este caso, pues bueno, ya como hemos visto, puede cumplir esa doble función, ya sea ocultar información, revelarla, o en este caso, ridiculizarla o ponerla en la palestra para que al momento en que ocurra, pues no tenga el impacto que debería de tenerlo. Y la cuestión es que a veces no sabemos si es primado negativo o primado positivo, porque a veces la función va a ser que seamos más resistentes a la información que nos está llegando, y por el otro lado, el primado positivo puede ser que sea la información que la aceptemos mucho más fácil. Pero lo único que sí queda claro aquí es que cualquiera de las dos formas que sea es manipulación. O sea, Sí, así es. ya sea negativa o positiva, pero lo que logran la intención con estas películas o Hollywood, etcétera, es precisamente lograr algún fin que es meramente de manipulación, no hay de otra, ¿no? Más bien aquí, como mencionas, yo creo que sería la forma correcta de mencionarlo. Yo creo que tendría que ser solamente primado. Porque obviamente, como dices, ¿no? O sea, la forma de primado negativo, pues sí tiene esta connotación de los medios y demás, pero también, como bien mencionas, pues el primado puede ser hacia un lado positivo o negativo. Entonces, pues yo creo que el término como tal, pues tendría que ser ese, ¿no? Ya que puedes irte hacia un lado u otro. Ahora bien, como mencionábamos, hay una diferencia con la programación predictiva, que es casi lo mismo, pero al final pues sí tiene su parte distinta, ¿no? La programación predictiva es familiarizar al público con eventos futuros para que los acepte. ¿Esto qué quiere decir? Aceptarlos sin regañadientes. Simplemente decir, pues ya está pasando lo que sabíamos que iba a ocurrir. O sea, por ejemplo, una película que te hable de un futuro en el cual la Tierra se destruyó por un bombardeo. Pues cuando llega a pasar, ojalá no, pero cuando llega a pasar, pues va a decir, pues siempre lo supimos, siempre lo vimos, ya no nos queda de otra, ¿no? Ya, agachar la cabeza y pues a ver qué pasa, ¿no? Y en este caso el primero negativo es presentar los hechos para que, como decimos, lo rechacen, ¿no? O sea, simplemente lo desdeñen. Ay, pues eso no importa, ya lo vimos muchas veces. ¿Cómo crees que va a ocurrir? Eso no es cierto, es una mentira, ¿no? Entonces... Pero el punto importante ahí es que por lo menos ya lo tenemos registrado, ¿no? En el inconsciente o conscientemente, pero ya lo tenemos registrado. Entonces, cualquiera que sea de las dos, la intención que quieran hacernos creer, finalmente ya va a ser tanto más fácil o más difícil, pero ya lo tenemos presente, ¿no? Porque yo me imagino que algo nuevo, o sea, siempre lo que no conocemos es lo que espanta a la gente, ¿no? Siempre lo desconocido es lo que genera pues, resistencia o genera mucho espanto en la gente, y es lo que quiere evitar. Entonces, por lo menos al darnos este entendimiento sobre algunas cosas de manera ligera, por lo menos ya sabe que la gente ya está un poco preparada, ¿no? En caso de que llegara a ocurrir uno de esos acontecimientos, si no es que ya ocurrieron, pues por lo menos ya la gente ya tiene un poquito más de acción, ¿no? Ya sabe cómo pensar más directamente ese tipo de cosas, porque yo me imagino también, ¿no? Que si en un momento dado nos presentan algo que ni siquiera tenemos ni remota idea, lo primero que podría causar es pánico, ¿no? Claro. No solamente pánico para el lugar donde está ocurriendo, sino podría ser hasta un pánico mundial, y sabemos que el desorden, la anarquía, etcétera, es lo peor que puede pasar en una sociedad moderna. Sí, así es, y en este caso, pues bueno, o sea, como te comentaba hace un ratito, justamente esa idea que te decía, por ejemplo, de las pandemias, que lo tomamos con cierta naturalidad, pues también tiene esa parte, ¿no? Ya hemos visto tanto en tantos lados sobre ellas, ya las hemos vivido incluso. Obviamente después de haberla vivido, pues ya es mucho más fácil, entre comillas, pensar en una futura, o a lo mejor si llegase, pues tomarlo de forma distinta. Digo, la vez pasada que nos ocurrió, pues sí fue muy difícil para muchos el aislamiento, a lo mejor el dejar de estar saliendo, el simple hecho del cubrebocas, ¿no? Creo que para muchos fue algo, pues incluso Sí, que no molesto. estábamos acostumbrados, ¿no? Ajá. O sea, había ocurrido en algunos otros lugares, lejos de nosotros, Uh-huh. pero en el momento de que algo se vuelve global, ya todo mundo pues está enterado y entran en pánico, ¿no? Es algo nuevo que nos costó mucho trabajo vivir esa situación porque no estábamos acostumbrados, no sabíamos qué hacer. Entonces, posiblemente eso es lo que trata de evitar ese tipo de acciones, ¿no? Tratar de evitar el pánico colectivo y tener un poquito más de control. Exactamente, digo, y en este caso, pues bueno, volvemos a la misma. A lo mejor a nosotros que nos toque, ojalá y no que nos va a tocar otra en 15 años, a nosotros que sí la vivimos totalmente, pues tal vez sí nos va a impactar, pero ya vamos a decir, bueno, ya lo vivimos hace un tiempo, ¿no? Pero a lo mejor a quienes ahorita son niños o
no sé, a lo mejor ya que en su momento tengan 20, 25 años, que sea su primer pandemia, que realmente vivan conscientemente, pues va a ser lo mismo, se va a repetir el ciclo, va a ser, o sea, siempre ya el hecho de tener una información previa es importante para que lo tomes de una manera más ligera, ¿no? Que es lo que esta parte quiere hacer. Sí, por ejemplo, yo he escuchado el caso de algunas personas de origen europeo, que ya grandes, por ejemplo, ya de unos 60, 70 años, que hablan, por ejemplo, de las que les tocó vivir parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, muchas veces escuchan hablar. A mí me ha tocado que he estado con estas personas y de repente escuchan que hablan sobre el tema algún joven. Entonces dice, ay, pues no importa que se haga una guerra y que no sé qué, yo me listo, y etcétera, y lo ven de una manera muy ligera. Muy ligera. Entonces estas personas se han comentado, han dicho, sabes que no sabes lo que dices, claro. ¿No? O sea, vivir una guerra es lo peor que puede pasar, hay hambre, no tienes refugio, estás preocupado todo el tiempo, pues, sabes que tu vida puede correr peligro. Entonces, obviamente las personas que ya han vivido ese tipo de situaciones conocen y saben que son cosas delicadas, ¿no? Entonces, por lo que estamos hablando, también es como una especie de preparación. Hablas tú de las pandemias. Posiblemente las pandemias, como tal, lo platicamos en un episodio anterior, nunca nos dimos cuenta exactamente de la gravedad de la situación, porque estuvimos en casa, porque algunos se enfermaron, en algunos casos desafortunados, pues sí perdieron algunos familiares, algunas personas, pero en general siento que además del pánico que generó, pues fue ligeramente, bueno, no fue tan extremo, ¿no? O sea, no fue una catástrofe tan grande. Pues nos llegó a tocar ahorita lo del COVID, pero en su caso, a lo mejor en el pasado también ocurrió lo de la influenza, que eran de alguna forma cosas nuevas, ¿no? Que no nos había tocado a nuestra generación, que no nos había tocado a nosotros. Entonces, de alguna forma ya estamos un poco más preparados a una eventualidad futura. Entonces, de este lado, por ese lado, quizás estas influencias o estos, como te digo, estos simulacros, porque incluso no podemos saber si efectivamente fue cierto, fue verdadero. Sabemos que sí, pero posiblemente también fue parte de un simulacro para una posible eventualidad todavía más fuerte, ¿no? Peor. Pero ya tenemos la preparación, ¿no? Ya sabemos lo que puede ocurrir y ya nos tocó vivirlo, y a estas generaciones nuevas también. Entonces es parte también como de lo que se trabaja en el primado negativo y positivo, ¿no? Sí, claro, y que como bien dices, o sea, al final de cuentas, pues ya nos ha tocado, y ojalá y no, pero si nos toca una tercera, en este caso a ti y a mí, pues ya va a ser, no, obviamente no va a ser algo que como si nada, pero pues ya no va a ser tan impactante, ¿no? Yo creo que el 2009 incluso, pues yo creo que impactó incluso más en el sentido de que esa sí fue tal cual de cero, o sea, y aparte se supone que el epicentro fue aquí en México. Entonces, pues recuerdo que sí fue recuerdo que la gente sí estábamos un poquito más miedosos incluso que con esta del COVID, pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir y ya no tengamos que volver a tomar en cuenta estos antecedentes para decir que no nos impactó tanto un fenómeno así, ¿no? Sí, otro ejemplo muy recurrente que yo veo en las películas, a veces se trata de la infertilidad del ser humano en un futuro, ¿no? Está la película de los hijos del hombre, por ejemplo, en el que no solamente hay algunas otras películas que también hablan de que en un futuro el ser humano va a dejar... La serie de Handmaid's Tale, ¿cómo es la del cuento de la bueno, del cuento de la criada? El cuento de la criada, exacto. Y bueno, esto a lo mejor, digo, no queremos decir que eso es lo que va a pasar, pero sí resulta curioso ver cómo eso es un tema muy recurrente, ¿no? En muchas series en las que predicen que en un momento dado el ser humano, por cuestiones ambientales, por cuestiones de alimentación, por cuestiones incomprensibles, podría llegar a dejar de ser fértil. Entonces se empiezan a programar este tipo de episodios o televisión o películas en las que hablan sobre este punto, en el que pues sí sería una situación pues terrible, ¿no? Ahora por eso precisamente yo creo que hay mucha gente interesada también incluso en la fertilización in vitro, ¿no? Claro. Empiezan a programar o hacer estudios sobre otro tipo de reproducciones, o como la misma serie, que los mismos libros que clásicos, ¿no? Como el Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley, en el que precisamente habla desde los 60s de este tipo de viabilidad de reproducción, sí, ¿no? que todo era in vitro ya, ¿no? Ya iban programados, todo era in vitro y ya había tal cual una programación del tipo de ser humano que ibas a hacer, ¿no? Sí, en este caso no habla precisamente de que era por una cuestión natural o una cuestión de mano del hombre que el ser humano dejaba de tener hijos, sino que era ya una cuestión más social, ¿no? Una cuestión política en la que les resultaba
mejor el hecho de que las fertilizaciones fueran in vitro para evitar algunas cuestiones ya de orden social, Control ¿no? social, Control más bien. social, pero bueno, es otra cuestión, eso es lo que habla sobre el libro, pero sí es curioso, ¿no? Que es uno de los temas también recurrentes, como lo de los ovnis, etcétera, que últimamente vemos mucho, ¿no? Y En el la más, media. el que creo yo también súper socorrido, el fin del mundo, las distintas formas de fin del mundo, pero casi todas o son por fenómenos internos del planeta, como la del núcleo, por ejemplo, y obviamente las de impacto, ¿no? Las de asteroides, ¿no? Armageddon, Impacto Profundo, y de esas hay como 40 películas, ¿no? Entonces, obviamente, insisto, si es un fenómeno que yo creo que todos somos conscientes en cualquier momento puede ocurrir, pero más bien yo creo que más que nada la preparación es para que si llega a ocurrir, pues ya, pues ya mejor ni se espanten, y que pues es la realidad. Si eso llega a pasar, Sí, mantener el pues control ante el desorden, ¿no? Por lo menos al ya exactamente. tenerlo consciente, ya no esperamos así un descontrol total y que se le vaya de las manos a todo el mundo, hasta el gobierno, ¿no? Ya por lo menos al tenerlo ya dentro de nuestras mentes, puede haber un poquito de orden, ¿no? Quizás Ahora no sí entre en que, el desorden. ahora sí que desvivirnos, pero de manera ordenada, ¿no? Sin Sí, volvernos exacto. locos, casi casi. Y bien, bueno, ahora la actualidad del fenómeno como tal, pues bueno, hoy en día sí ya hay un estudio de manera pseudocientífica, pero ya en instituciones públicas, ya universidades grandes, en las cuales, pues bueno, se hace un rastreo de medios de forma psicológica y social, y también se estudian corrientes conspirativas. Esto obviamente, pues con el fin de ver cuál es realmente el impacto de esto en la sociedad y de qué forma realmente el entretenimiento como tal sí tiene una función real de programación. O sea, como tal no está aceptado como una teoría real o como una teoría confirmada, pero ya el simple hecho de que se le esté estudiando en universidades de prestigio, pues da a entender que sí ya tiene un cierto ruido importante en el cual le están prestando cierta atención. Y fíjate, tomando este punto y como parte del primero negativo también, hay muchísimas notas pseudocientíficas, las cuales, pues bueno, como dicen por ahí, ¿no? Si tú lees en una revista de cierta seriedad, que es un estudio avalado por tal universidad, tú le das una validez pues muchísimo mayor Una que se... creencia, ¿no? Sí, mayor. Exactamente. Y fíjate que hoy en día hay sistemas en los cuales tú como tal puedes hacer pues sí, tu postulado, tu estudio, y tú puedes pagarle a muchas revistas del mundo para que te publiquen Ujú. y te empiezan a publicar y ponen esta parte de un estudio avalado por Sí, tal, sí. pero realmente pues estás tú pagando por ello, ¿no? Entonces, pues sí también hay que tener esa parte de entendimiento, que esta parte incluso entra dentro del primero negativo, porque te estás metiendo información alterada posiblemente, pero disfrazada de realidad para que tú después la desvirtúes o la veas con menos impacto cuando llegue a ocurrir. O sea, hay Sí, muchas mañas. aunque también, digo, no es que nos impacte completamente esto del pago de algún estudio como tal, sino que, bueno, yo creo que sigue el mismo principio de las tesis, ¿no? Que, bueno, es parte de otro tema, pero nada más para aclarar, que las tesis como tal son estudios que se hacen individualizados, ¿no? Sobre algún tema en específico, y finalmente una tesis tiene un valor curricular y un valor... Formativo podría ser incluso. Sí, más formativo, y realmente tiene un valor de investigación, entonces que sí es avalado precisamente por las universidades. Entonces el hecho de que tú me comentes que se paga, sí es importante, porque ahí cualquier persona puede hacer el estudio de lo Sí, que sea y claro. pagar, pero realmente no o sea, como tal el estudio sobre un tema en específico, pues siempre ha sido válido, ¿no? No solamente que se pague o no se pague, ves en instituciones públicas en las que uno produce una tesis para poderse graduar, y también tiene una validez, ¿no? Entonces, Claro. la cuestión es que si hay un cúmulo de cosas, de conocimientos y sobre todo de estudios de lo que sea. Y bueno, yo creo que más en la actualidad es válido, ¿no? Es válido pensar que puede haber estudios de lo que sea. Yo he visto que hay algunas carreras que ahorita, o por lo menos estudios, que de plano a mí me parecen pues ya muy fumados, como decía, Sí. ¿no? De repente estudio feminista sobre el vegetarianismo y de los animales de campo, ¿no? O una cuestión así muy extraña, ¿no? Que Ajá. realmente así como que no le encuentra el hilo, pero como sea, si realmente está bien hecho el estudio, pues creo que proporciona algo de conocimiento, que siempre es válido y siempre es importante. Pero lo que sí es curioso nada más era en ese aspecto, ¿no? Sí, De que claro. te decía de que también se pague por realizar algún estudio y avalado por una universidad, pues también es de atención, ¿no? Volvemos Cualquier como, digo, persona. ahora sí que rapidito, como en el episodio pasado que hablábamos de Maussan, ¿no? Que Ajá, siempre dice, es que la UNAM, o sea, ajá. sí, el hecho de que tú le pagues a la UNAM porque te haga un estudio, pues no quiere decir que eso sea 100% la verdad, Sí, ¿no? O y sea, aparte no sabes cómo va a salir el estudio. Tú le pagas para que realice el estudio, pero puede ser
positivo o negativo el Ajá. resultado, ¿no? O sea, O tampoco tú no. mismo le puedes dar las muestras o la información para que tenga una cierta tendencia a algo, ¿no? Sí, sí, Entonces, también. pues digo, esto más que nada lo comento en el sentido de que, pues bueno, sí puede ser también parte del primado, esta parte de la manipulación de la información científica, entre comillas, para que tampoco nos creamos absolutamente todo lo que creemos, ¿no? Leemos, perdón. Ahora bien, vamos ya para cerrar el tema a dar ejemplos del primado negativo. Hay muchísimos, digo, prácticamente si te pones a ver la televisión una tarde, yo creo que puedes encontrar 50 ejemplos, no nada más de estar observando y relacionándolo con la sociedad de hoy, ¿no? El primero, pues yo creo que el más importante y que le da pues bueno, sustento a esta teoría, pues son los Simpson, que ya dijimos, ¿no? O sea, en sí mismo los Simpson es un tema por sí solo, ¿no? Que pues se habla que ya tienen alrededor de 70, 80 predicciones, entre comillas, cumplidas, ¿no? En Sí, este sí, caso... nada más para mencionar puntualmente los ejemplos o los capítulos, ¿no? Cuando fue muy sonado el capítulo del 11 de septiembre con Ujú. las Torres Gemelas, incluso había imágenes en las que Lisa o la hija de la familia tenía una libreta, que digo, una revista en la que se veía y decía 11 centavos Ajá, y estaban las dos torres, ¿no? Y exactamente. mucha gente decía, bueno, pues es que eso ya lo estaban haciendo una predicción, ¿no? Pero la cuestión aquí es que, como lo platicamos, posiblemente, y eso nos lleva más a fondo a estudiar realmente la política de Estados Unidos o las intenciones que tienen, por eso se dice que incluso ellos a lo mejor ya tenían, fue un autoataque, ¿no? Algo predestinado que ya lo estaban poniendo incluso en ese tipo de programas como Los Simpson, porque sabían que eso se iba a dar, ¿no? Entonces pensaron que había sido una predicción, pero posiblemente, si nos vamos un poquito... somos un poquito más objetivos o críticos, podemos pensar que a lo mejor fue un autoataque, ¿no? Que ya estaba programado y que fue Claro. una forma en la que inconscientemente le estaban haciendo llegar a la población el saber que esa situación iba a ocurrir, ¿no? Ese evento. Claro, y ahora sí la más grande, yo creo, independientemente de esta es como que la más importante en el sentido del hecho como tal, ¿no? Sí, Del impacto que fue en la cultura de todo el mundo, porque ese día el mundo cambió, de una u otra sí, sí, forma, sí. todo el mundo cambió, la sociedad cambió, todo cambió. Pero hoy en día el principal es el de Donald Trump, Sí, sí, el exacto, famoso también. Sí, presidente sí. Trump, ¿no? Que pues bueno, así de, pues imagínate hace 30 años, esto sale en la caricatura y es divertidísimo el presidente Trump y tiró a la basura la sociedad americana y su economía y demás, y te das cuenta que hoy en día, pues bueno, no solamente llegó a la presidencia, ¿no? Sino que ya está en segundo periodo, está haciendo muchas locuras, y dices, bueno, o sea, ¿cómo es posible que con tanta certeza, con nombre y apellido, porque a veces han hecho parodias de millonarios o personajes, pero son parodias, ¿no? Ujú. Pero en este caso sí, específicamente el personaje, casi faltaban nada más los años para que ya fuera tal cual la No, predicción, ¿no? incluso no vi ese capítulo, pero sí llegué a ver unas imágenes en las que se ve que el presidente Donald Trump está subiendo unas escaleras eléctricas Ujú. y está la gente saludándole, etcétera. Y luego vi una fotografía, un video donde efectivamente está como que en ese mismo centro comercial haciendo los Ujú. mismos ademanes subiendo unas escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, lo hacen de esa manera tan detallada, obviamente con complicidad seguramente del presidente para decir, esto salió en Los Simpsons hace años Ujú. y ya ocurrió, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es hacer un teatro, no nada más de una representación de lo que había hecho la caricatura y lo que realmente sucedió en la actualidad, ¿no? O a lo mejor hasta ahí le dieron la idea. Sí, sí, también. O sea, así, chinga, yo puedo ser presidente, así, digo, es Donald Trump al final de cuentas, Pero, ¿no? pero el punto de lo que estamos hablando es que precisamente es eso de que ya se dio una manipulación, es decir, una agenda política en el que a lo mejor no es que le hayan dado como tal la idea al presidente Trump, sino que ya habían decidido que el presidente Trump iba a ser presidente, entonces realizaron ese tipo de caricatura y posteriormente hicieron el montaje exacto para que la gente dijera, sí, yo ya lo había visto y efectivamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Pues sí, porque ya estaba predestinado que iba a ser de esa forma, Y ¿no? que aparte no solamente se menciona una vez, o sea, digo, obviamente todos tenemos presentes el primer episodio en que se menciona, pero a través de los años se mencionó recurrentemente el chiste. Uh-huh, Entonces, pues obviamente esto le da más fuerza a esta parte, ¿no? Ahora bien, el otro ejemplo, pues obviamente es Matrix, ¿no? uh-huh. El mundo digital, la simulación digital, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, es un tema que está súper en boga, ¿no? Incluso de manera científica se estudia si vivimos en una simulación. Uh-huh. Y esto, pues, bueno, realmente fue un parteaguas importante con Matrix, aunque para mí en lo particular, pues, bueno, ya venía como desde la película Tron, también Uh-huh. mencionada Los Simpson, pero bueno, Matrix, pues, fue un parteaguas desde la forma visual, desde la parte visual de la película, hasta el concepto que era totalmente una locura, ¿no? Sí, sí, exacto. Y que hoy en día muchos de esos conceptos se están tomando de manera científica. Entonces, pues, imagínate, ¿no? O sea, sí es un parteaguas totalmente para la cultura.
Sí, la cuestión de Matrix es algo que cambió, se puede decir que hasta la generación, y ya se volvió de una cuestión de culto, ¿no? En nuestra sociedad, porque sí habla principalmente de la unión informática y la inteligencia artificial, e incluso las debilidades como tal del ser humano, ¿no? Ante muchas Así es. circunstancias que no estamos conscientes a veces, porque no hay que perder de vista que finalmente somos seres, espero no ofender a nadie, pero de alguna forma somos seres biológicos y físicos como los animales, es decir, Claro. tenemos las mismas estructuras, obviamente tenemos nosotros algo que ellos no tienen, que es razonamiento, inteligencia, en algunos casos, bueno, Unos más que otros. inteligencia, me refiero a esto en cuestión de que hay algunos animales que son inteligentes, pero no al grado del ser humano. Entonces, pues bueno, en este caso fue esa parte, ¿no? De la fusión de la máquina con la conciencia cibernética, que pues bueno, realmente viene desde Terminator, porque propiamente, pues bueno, la película Terminator lo toma la parte esta de la guerra entre máquinas y hombres y demás, pero ya el que se va más allá, más adelante de todo, pues es Matrix, con toda esta parte de la conciencia, cómo lo absorbe la Matrix al ser humano, cómo le da una forma de vida, etcétera, ¿no? Otra película que es de las más importantes en esta parte del primado y que yo creo que sí es de las más evidentes es la de Contagio. Sí. Es una película que habla tal cual de una pandemia. Previa a la pandemia, ¿no? Ajá. Sí. No, Hace muchos años previo a la pandemia. No, fíjate que esta película yo también tenía esa idea, pero esta película es del 2013, Ok. después de que pasó la pandemia de la influenza. Entonces fue intermedio, o sea, como tal sí había ya un antecedente pues ya más tácito, porque hay otra de los 80s, ¿no? 90s, la de Riesgo de Contagio, bueno, otra que es también de pandemia. Sí, que de los simios, ¿no? Ajá. Algo así que viene de una enfermedad de los simios, ¿no? Exactamente. Pero en este caso, lo que llama la atención es que la película es tal cual un hecho específico, ¿no? Sí, hasta parece que fue, Ajá. que fue un resumen de noticias de lo que pasó en la Exactamente, actualidad, ¿no? y hasta la primera forma de contagio pues fue la misma, ¿no? Un murciélago que muerde a tal animal y ese animal se lo come una persona en Asia o sea, entonces dices, bueno, o sea, estamos de acuerdo que haya películas de epidemias, pero ya de una manera tan descaradamente parecida, leal a la realidad, pues sí es algo que tienes que pensarlo a fuerza, ¿no? Y en este caso lo que hace esta película fue decir, pues esto ya lo vi, esto ya lo viví, esto ya no puede ser real, ¿cómo es posible que esto ya que la gente lo viera más natural, ¿no? Exactamente, pero pues bueno, o sea, es algo que no hay forma de negarlo, ¿no? Ahora bien, vamos con otra que es Volver al Futuro, una de las grandes clásicas, que pues bueno, obviamente aquí sí se vale porque pues bueno, es una película del futuro, ¿no? Al final de cuentas, pues tienen que ser predicciones pues de todo, ¿no? Desde la misma tecnología, las referencias visuales, numerología. Se habla mucho que también hay partes también que están haciendo referencia a Trump, por ejemplo, cuando regresan a la tierra alternativa que Biff es el presidente, el hombre más rico. O sea, sí, con su torre alta, ¿no? Exactamente, que tiene la torre Trump y es Biff la torre, o sea, hay muchas partes en Volver al Futuro que, pero bueno, en este caso yo sí como que le doy un poquito menos de validez porque, insisto, es una película que se trata del futuro, pues tenían que ponerse a pensar cosas que podrían pasar. Sí, en el futuro, era ¿no? más como que más en general poner cuestiones futurísticas en cuestiones materiales, ¿no? Pero no tanto con una simbología más lo que tú dices de Trump, hacer la similitud, pero fuera de ahí no había como que una intención política directa o una intención social muy directa, ¿no? Exactamente, entonces digo, pues ya es la obligación de ver qué podría pasar, ¿no? Sí. O sea, es como la de los cachorros, ¿no? Que decían que habían ganado después de creo 50 años. Pues obviamente por la misma circunstancia del tiempo, pues es muy probable, ¿no? Que se diera, ¿no? Y se dio, Sí, pero sí. no es como tal que haya sido, ay, wow, una predicción, sí. o sea, algo, o sea, sí como que yo la veo un poquito medio chafa, ¿no? Ahora bien, Soy Leyenda, pues la vacuna, ¿no? La famosa vacuna contra el cáncer que muta y genera el apocalipsis zombie. Esta es otra de las también que hablan muchísimo, de los zombies y los zombies. Sí, los zombies también. Digo, no lo estamos viendo como tal, pero por ejemplo los casos de Crocodile y de otras sustancias en Estados Unidos, pues ya la gente se convierte en cosas que no sé si podamos decir que sigan siendo humanas, ¿no? Pero no, por supuesto que son humanos, pero vamos, ya con capacidades disminuidas quizás, ¿no? Pero ya de puro cascarón, o sea, ya ni siquiera se pueden sostener en pie, ¿no? Entonces, pues digo, esta parte sí, yo creo que es muy real, ¿no? De una vacuna que pueda salir mal, o una sustancia, un alimento incluso, ¿no? O sea, que pueda ocasionar este tipo de cosas. El Wall-E, la película Wall-E de Disney, pues obviamente el planeta se destruye, lo que hemos visto miles de veces. Que insisto, ¿no? En este caso, pues el primado va más que nada para desensibilizar sobre la crisis ambiental y las consecuencias, ¿no?
de decir, ay, pues ya lo vimos, y decir, pues solo es una caricatura, ay, qué bonito Wall-E, ay, qué bonita Eva, ¿no? Pero realmente la idea de esto, pues es como que de sensibilizar a la sociedad de que ya no sienta tan feo por lo que puede ocurrir, ¿no? Mm, Entonces, pues es un arma así como que, bueno, pues ¿qué quieres tratar de hacer con esto, no? Pues, sí, sí. imagínate. La película de Don't Look Up, la que salió hace poco, la que hablábamos en un episodio pasado, de la, es un cometa, ¿no? Que va a caer o es un asteroide. Es un asteroide, me parece. Igualmente, ¿no? La sociedad se empiezan a pelear, cada quien va para su lado, cada quien busca sus intereses. El hombre más inteligente del mundo, que vendría siendo un tipo de apellido Musk, seguramente, Mm, entonces se equivoca, sí, ¿no? sí. Y gracias a él, entre comillas, pues es que la Tierra se destruye. ¿Esto que quiere hacer? Minimiza las reacciones de la sociedad. O sea, eso, si te fijas, esta película es una farsa, es una sátira, es una comedia. Que mira que por ese lado yo creo que lo vería por el lado opuesto. Es una forma de, de hacer entender a la gente que una situación de esas hay que ponerse realmente crítico, ¿no? O sea, más que nos quisieran dar a entender sobre una catástrofe mundial, que si no nos ponemos realmente conscientes y vemos como prioridad las cuestiones materiales, pues podríamos llegar a tomar una mala decisión en una situación parecida, pero no tanto que nos quisieran dar a entender que esa situación va a pasar, ¿no? Sino que más bien hay que estar conscientes, ¿no? Entonces esa película me pareció un buen aliciente para poder Sí, claro. entender que las cosas no son tan simples como lo queremos a veces ver, ¿no? De que, ay, tomamos cualquier decisión, no, sino hay cosas que hay que ver prioridades y qué es lo que conviene a toda la humanidad, no solamente a un grupo de Ujú. personas. Sí, así es. En este caso, digo, yo, como yo lo vi nada más, era hacer énfasis de que el tono de la película es en comedia. Entonces, Ah, ¿te sí, fijas? sí, sí, sí. Es comedia. Ujú. Obviamente, ¿con qué afán? Pues de hacerlo todavía más digerible, ¿no? Sí, sí. O sea, de que la gente no sienta tan feo, ¿no? Es como que más bien esa es la intención. Y bueno, pues obviamente en este mismo tipo de películas, pues ya conocemos Impacto Profundo, Armageddon y otras tantas más del estilo. O más bien no del estilo, de la misma temática. Solamente lo único Sí. que cambia, pues es cómo se lleva la catástrofe, ¿no? Ahora bien, en Truman Show también, pues bueno, es la parte de cómo saber si no estamos vigilados todo el tiempo, ¿no? El 1984, por ejemplo, llevado en este caso a una película, a la vigilancia de todo lo que hagas, de todos los actos, o si no estás realmente ya dirigido a actuar de una forma que ya tú crees que es libertad, pero realmente no lo es, como lo hemos platicado anteriormente. En este caso, disuade el cuestionamiento de la realidad y la sociedad, con el pretexto de que es una película. Mm, ¿Cómo crees que nos van a estar vigilando? ¿Cómo crees que nos van sí. a estar alterando nuestra vida? ¿Cómo crees que nos van a estar guiando hacia un lado? O sea, esto es muy evidente, ¿no? Para cerrar, y una de las más importantes, Interestelar. Ujú, ujú. La Tierra se vuelve inhabitable, igualmente por factores externos. En este caso, si no mal recuerdo, ni siquiera fue pues por obra del hombre. La Tierra simplemente... Sí, en cierta forma sí fue obra del hombre porque deterioró supuestamente los recursos naturales, ¿no? O bueno, sí, sea, la tierra se volvió árida por árida. los pesticidas, etcétera, que utilizaban. Entonces, sí tiene que ver un poquito la mano del hombre en la película, ¿no? De lo que ocurre en general en que la tierra deje de producir. Pero sí, hay otras cuestiones en las que a lo mejor pudiera ser que, como hablamos de cambio climático, que a veces el hombre como tal no tiene injerencia, Injerencia. ¿no? Y exactamente, en este caso, la película de Interstellar, la idea es minimizar el cambio climático y los efectos en la Tierra. Y obviamente meter la idea en la persona que lo ve de pues nos vamos a otro lado. Ya están buscando dónde nos vamos a ir. Sí, sí. Entonces es minimizar toda esta parte. Ahora bien, series como Black Mirror, donde pues se ha hablado Ujú. muchísimo de la parte de, igualmente es como tipo Matrix, ¿no? Como ficciones que ya nos dan la parte de la deshumanización del ser humano, Sí, ¿no? que fíjate que nada más para puntualizar algo, me parece curioso que entrevistaron al director, al escritor y director de esta serie, de Black Mirror, que habla precisamente de episodios de ciencia ficción, el que decía que él presentaba los capítulos y los escritores trataban de hacer ese esfuerzo para presentar un mundo futurista realmente, pues que va a tardar mucho en que la humanidad pudiera presentar ese tipo de situaciones, pero dice que se han llevado la sorpresa de ver que cada capítulo que hacen, la sociedad en general en cuestiones de tecnología, Ujú. pues rápidamente llega al punto en el que hablaba el capítulo, ¿no? Decían, nosotros hicimos los capítulos para que en 10, 15 años a Sí, lo mejor se claro. diera esa situación y resulta que en 2, 3 años ya se está dando esto, ¿no? Que en un momento dado lo presentamos como ciencia ficción y rápidamente se vuelve realidad, ¿no? Sí, porque sí hay varios que incluso tú lo sientes tal cual en el presente, o sea, no sientes que sean
como dices, que sean en 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, para cerrar, en este caso, el más importante, bueno, de los que a mí más me gustan, que es una película que me gusta muchísimo, la de Cuando el destino nos alcance, o la famosa Soylent Green, que Soylent Green, incluso sí. en los famosos Simpson también se Ajá. toca, que es la comida del futuro está hecha de humanos sin que la sociedad lo sepa. Sí, sí. Obviamente ya hay tanta hambruna, hay tanta sobrepoblación, que pues la única forma de conseguir recursos es reciclando humanos, Sí, ¿no? sí. Y obviamente, pues bueno, la sociedad no lo sabe, y la sociedad ya no tiene dónde comer, le da unas especies de barras pues, como barras, ¿no? Sí, sí, Barras nutritivas, barras energéticas, que es sí. lo que comen y es el famoso Soylent Green. Ujú. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Pues nos presenta la idea de las crisis extremas pueden pasar, pero lo exageran a un grado tal en que la gente dice, ¿cómo crees que vamos a acabar haciendo eso? No, ¿cómo crees? O sea, eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, como vemos, hay muchísimos ejemplos en los medios, incluso como les comentaba, podríamos aventarnos una tarde casi haciendo el ejercicio de sentarnos en la tele y que ir haciendo zapping y viendo cosas, y te aseguro que mínimo sacamos 10 dentro de toda esa tarde de cosas que están pasando hoy en día. Sí, exacto. Nada más, ya para finalizar, sí me gustaría comentar que bueno, estamos de alguna forma hablando de privado negativo y privado positivo, pero que son realmente términos que existen, que son términos psicológicos. A lo mejor lo hemos interpretado con una tendencia un poquito de cuestiones de aliens, de pandemias, etcétera, pero lo que sí es claro es que no necesariamente tiene que ser esta situación, es decir, los hechos están ocurriendo en la actualidad, en la vida ocurren, entonces nosotros estamos haciendo esa interpretación de que posiblemente es de que es manipulación, pero con esa intención de que es con un fin en específico, pero tenemos que tomar en cuenta también de que finalmente es parte de la vida, ¿no? O sea, son cosas que ocurren y que aunque no existieran, pues tendría que haber alguna serie, alguna película con alguna Claro. temática, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo mejor les está resultando económicamente gratificante a estas compañías que hacen las películas, que hacen las series, tratar esos temas que a la gente les llama la atención también, y que realmente sea también como tal, asegurar al 100% que se trata de una manipulación mediática sobre un tema que nos quieren proponer ahorita para que estemos preparados. Quizás simplemente es como todos los libros de ciencia ficción, como todo lo de entretenimiento, que resulta que es un tema precisamente del gusto de la gente y no necesariamente en muchos de los casos también tiene que ser algo que todo tiene que ser una conspiración, ¿no? Que nos están preparando, ¿no? Posiblemente simplemente se trata de en muchos casos de entretenimiento y hay que estar bien atentos y conscientes de esta situación también. Sí, que ocurren porque pues simplemente la sociedad va evolucionando y todo evoluciona, ¿no? Y al final de cuentas, pues hay cosas que somos perceptibles de verlo, que puede ocurrir, y simplemente va a pasar, ¿no? Entonces, así van a seguir pasando muchas cosas que van a seguir ocurriendo y empatando con series, con películas, lo que sea, pero no necesariamente es algo que estaba ya predestinado, ¿no? Sí, si fuera otro tema, quizás pensaríamos lo mismo, ¿no? De que se trata también de una conspiración sobre otro tema, ¿no? En este caso, pues son en temas conspirativos, de ovnis, de extraterrestres, de pandemias, etcétera, pero podría ser cualquier otro y finalmente siempre va a haber tema de discusión porque siempre uno va a pensar que es con un motivo, Claro, posiblemente, ¿no? si hasta en el fútbol ya dicen que todo está hecho, imagínate, ¿no? Sí, Ya sí, cualquier ya. cosa está sujeta a este tipo de manipulación, entre comillas. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el episodio número 7. Estaremos de vuelta dentro de un par de semanitas con ustedes nuevamente. Yo soy Fernava, mi amigo. Carlos González. Esto fue Encuentro de Mentes y les agradecemos mucho su atención.